En este problema tenemos un alambre de cobre y nos dice que tenemos un área de 0.201 milímetros cuadrados y también tenemos una diferencia de potencia de 0.1 volts. Y también menciona que tenemos una temperatura inicial de 20 grados centígrados, pero también menciona que se enfría con nitrógeno a una temperatura final de menos 196 grados centígrados. Y ahorita vamos a resolver el inciso A, el cual es el cambio porcentual de la resistencia del alambre en la caída de la temperatura. Entonces, con la teoría tenemos que la resistencia, que en este caso la resistencia inicial, porque queremos el cambio, por la resistividad, por la longitud sobre el área. Y también tenemos que la resistencia final es la resistencia inicial por 1 más el coeficiente de temperatura de resistividad por el cambio de la temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Listo. Entonces, como nos está pidiendo el cambio, tenemos que es la siguiente forma, que es el cambio de la temperatura, así se demuestra, perdón, el cambio de la resistencia por la resistencia inicial. Y como es el cambio, tenemos que es la diferencia de las resistencias, por lo tanto es resistencia final menos resistencia inicial sobre la resistencia final. Aquí podemos darnos cuenta que podemos sustituir esa fórmula aquí. Y nos queda que es resistencia inicial por 1 más el coeficiente por la temperatura final menos la temperatura final. Y todo esto menos la resistencia inicial sobre la resistencia inicial. Aquí nos podemos dar cuenta que podemos eliminar las resistencias iniciales, entonces tenemos que factorizar. Y nos queda de esta forma. Sacamos la resistencia inicial por 1 por todo esto, que es 1 más el coeficiente de temperatura de resistividad por el cambio de las temperaturas menos 1, porque RI por 1 da esto. Y todo esto entre RI. Entonces ya podemos eliminar las RI y nos queda la siguiente, que es 1 más el coeficiente por el cambio de temperatura menos 1. Entonces aquí se elimina 1 menos 1 da 0 y nos queda lo siguiente, que es el coeficiente de temperatura de resistividad por el cambio de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Y ahora lo que nos queda solamente es sustituir los valores. Tenemos que el coeficiente de temperatura de resistividad es 3.9 por 10 a la menos 3, 1 sobre Kelvin, por las temperaturas, que la temperatura final es menos 196 menos la temperatura inicial, que es 20. Pero como queremos el cambio porcentual, lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, agarramos nuestra calculadora y hacemos esta operación. Y nos da un resultado de menos 84.24%. Entonces, ese es nuestro cambio de resistencia del alambre en la caída de la temperatura. Ahora vamos a resolver el inciso B, que es el cambio porcentual de la corriente. Y como es corriente, vamos a utilizar la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia.
Entonces, ¿cómo es el cambio? Vamos a poner la fórmula siguiente. El cambio de que es la corriente sobre la corriente inicial. Entonces, esto lo vamos a poner en base a la ley de Ohm, que sería esta fórmula. Entonces, tenemos que en este problema nuestro voltaje es constante. Entonces, lo vamos a poner así. Nuestro voltaje constante sobre, como es el cambio, es la final menos la inicial. Por lo tanto, sería la resistencia final menos el voltaje constante sobre la resistencia inicial. Y vamos a hacer aquí lo mismo, que es voltaje sobre resistencia inicial. Ahora sí, aquí podemos eliminar el voltaje porque no lo necesitamos. Entonces, nos quedaría así. Ponemos aquí el voltaje y vamos a multiplicar por esto, que sería 1 menos la resistencia final menos 1 entre resistencia inicial, y vamos a hacer lo mismo aquí abajo. Sacamos el voltaje por 1 sobre resistencia inicial. Entonces aquí se eliminan. Listo. Entonces al resolver esta operación y de una forma más simplificada, nos da el siguiente resultado, que sería resistencia inicial menos resistencia final por resistencia inicial por la resistencia final por la resistencia inicial. Entonces tenemos que aquí se puede eliminar la resistencia inicial y nos queda esto. Entonces podemos ver aquí que podemos sustituir esta fórmula de resistencia final sobre nuestra operación y tenemos lo siguiente, que es resistencia inicial menos todo esto, que es resistencia inicial por 1 más el coeficiente de temperatura de resistividad por el cambio de la temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Y vamos a hacer lo mismo aquí abajo. Tenemos que la resistencia final es esto, que es resistencia inicial por 1 más el coeficiente por la temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, ya que sacamos esto, podemos darnos cuenta que podemos eliminar la resistencia inicial y nos quedaría así. Sacamos la resistencia inicial y multiplicamos 1 menos todo esto, que sería 1 más el coeficiente por la temperatura. Y aquí ponemos lo mismo. Entonces, ya que tenemos esto, podemos darnos cuenta que aquí se va a eliminar. Y tenemos que 1 menos 1 da 0. Por lo tanto, nos queda la siguiente fórmula, que es el coeficiente de temperatura de resistividad por la temperatura final menos la temperatura inicial entre 1 más el coeficiente por las temperaturas. Y listo. Ahorita solo falta sustituir los valores que tenemos. Entonces tenemos que el coeficiente es 3.9 por 10 a la menos 3, 1 sobre Kelvin, por las temperaturas, que son, la temperatura final es menos 196, bueno, aquí ya es negativo, y menos 20. Y aquí tenemos que es 1 más el coeficiente, que es 3.9 por 10 a la menos 3, por las temperaturas, que es menos 196 menos 20. Y al hacer esto, vamos a sacar la calculadora y tenemos que nos da
y nos da un resultado de menos 5.3451. Pero como nos pide el cambio porcentual, lo vamos a multiplicar por 100. Y esto nos da un resultado de menos 534.5. Entonces este ya es nuestro resultado final. Es nuestro cambio de corriente.